¿Qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy médico intensivista y actualmente me desempeño como jefe de departamento de emergencias del Hospital Ángel Padilla. Vamos a hablar hoy un poco sobre modos ventilatorios, fundamental para entender lo básico sobre ventilación mecánica. Uno de los conceptos que hay que tener claro es que la ventilación mecánica es parte del soporte vital avanzado que suple, ya sea total o parcialmente, la función ventilatoria. Puede dar un adecuado volumen minuto y satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, pero puede generar mucho daño, puede generar injuria muy importante si no se lo hace correctamente o si está en manos inexpertas. Así que hay que tener conceptos claros para no generar lesión con la ventilación mecánica. Nos preguntamos si es la primera vez que estamos ante esta situación, donde todo el mundo habla de las terapias intensivas, todo el mundo habla sobre la ventilación mecánica, y la respuesta es no, no es la primera vez que la ventilación mecánica es clave en términos de salud pública. Esta es una foto del Hospital María Ferré de Buenos Aires en la epidemia de poliomielitis de la década del 50, donde ven que son en su totalidad niños puestos en una cápsula, esto se llama pulmón de acero, que tiene un pistón y genera presión negativa que genera flujo de aire hacia el paciente. Y miren qué curioso, trayendo a colación lo que estamos viviendo hoy, salvando las diferencias de los flujos de información. Observen lo que decían los periódicos en aquel momento. Esto es periódico de Buenos Aires, dice, decrece el brote de poliomelítico. Se registraron menos casos que ayer. 1956, marzo de 1956. Ya había un flujo de información sobre cómo iban la situación en términos de salud pública. Nuevas medidas ponen en vigor contra la epidemia de polio. Cierran los mercados que estén desasiados. Ningún menor de 16 años podrá entrar a la sala de cine. 4 casos menos se registraron y el séptimo muerto. O sea, estas medidas que estamos viendo hoy ya se tomaron en algún momento, quizás con menos ímpetu, y sin lugar a duda hoy el flujo de informaciones es una de las grandes diferencias que hay. Son suspendidas las clases de gimnasia en las escuelas y los juegos durante los recreos. Esto es la Gaceta, 23 nuevos casos de parálisis infantil. Y ya en aquella época había situaciones que los médicos no entendíamos, la opinión pública nos pedía respuesta y no podíamos darla. ¿Sí? Desconocen, ¿sí?, lo que se llama síndrome postpolio. Y esto eran pacientes que años después de haber padecido poliomielitis presentaban síntomas musculares. Entonces, no es la primera vez que tenemos una situación así, no va a ser la última seguramente, y espero que cada vez estemos más preparados. Entonces, de esta manera, comenzamos. De esta manera comenzamos. Salas de cuidados intensivos o salas de unidad respiratoria, como eran llamadas en ese momento, llenas o completas de pacientes, en su gran mayoría niños. Pero la medicina fue evolucionando y aparecen los primeros respiradores mecánicos, que más que respiradores eran compresores, solo ventilaban en presión y no tenían ningún tipo de alarma ni de interfaz. Esto fue mejorando y ya teníamos alguna interfaz analógica con la posibilidad de ventilar en volumen, en presión y modos parciales, con una que otra alarma. Aparecen los Siemens 300, donde ya hay una interfaz gráfica con curvas. Estos son los primeros respiradores microprocesados, ¿sí?, donde tenía información visual y fácil de interpretar. Y por supuesto aparecen los respiradores de última tecnología con múltiples modos ventilatorios que responden sensiblemente a las necesidades del paciente, que son los respiradores a los que nos vamos a dedicar, porque son los que tenemos actualmente en cuidados intensivos.
Entonces ahora sí, entramos precisamente en lo que son modos ventilatorios. Y les vuelvo a repetir que es crucial comprender este tema para poder aplicar posteriormente las diferentes estrategias ventilatorias en pacientes enfermos y en pacientes sanos. Si tenemos que definir qué es un modo, hay muchísimas definiciones. Yo les voy a poner 2 o 3, todas son válidas. Dice, es la manera en la que el respirador logra controlar las variables en cada ciclo respiratorio, o la forma en la cual el ventilador alcanza los objetivos de ventilación mecánica. Cuando hablo de variables o cuando hablo de objetivos, son aquellos objetivos que el mismo operador pone o programa en el ventilador. Y esta es quizás la definición que mejor se adapta a lo que más me gusta. Dice, es la forma en la que el respirador controla respiración a respiración el flujo, los volúmenes y las presiones, que son esas las variables de las cuales hablábamos. Pero si hablamos de modo y queremos definirlo en términos de cómo se relaciona o cuál es la relación entre el paciente y el ventilador, estos modos podrán ser espontáneos, mandatorios, o hay algunos otros modos que se llaman duales, que son mezclas, ¿sí? O donde interaccionan varias variables, ¿sí? Entonces hay muchas formas de definir un modo, pero podemos decir que el modo es cómo logra el respirador ingresar gas o mezcla gaseosa dentro del paciente, controlando algunas variables: flujo, volúmenes, presiones, tiempos. Entonces, como les decía, las variables estas que tenemos que conocer son solo 4. Y el respirador en ese aspecto es un aparato simple. No maneja más que estas 4 variables. Maneja cuánto volumen va a ingresar al paciente, qué presión puedo generar, en cuánto tiempo y qué velocidad de flujo. Y si ustedes quieren, cuando integramos volumen y tiempo, tengo flujo. Entonces, ni siquiera son 4 variables, son 3. ¿Sí? Van a ver que nosotros, si bien seteamos tiempo, lo que hacemos en forma indirecta es setear flujo, porque es más fácil de comprender, ¿sí?, qué tiempo necesitamos y no qué flujo necesitamos. Entonces, estas 4 variables podré decidir cuáles son programables y cuáles son no programables. Las variables de control que yo decida, que podrá ser la presión, el volumen, cualquiera de ellas, ¿sí?, es la variable que voy a programar, es la variable que voy a controlar. Variables de fase, gatillado, límite, ciclado y base, son otro tipo de variables que me van a indicar cómo progresa el ciclo respiratorio, es decir, cómo inicia, cómo se mantiene, cómo pasa de inspiración a expiración y cómo vuelve a comenzar la inspiración. Es decir, todas las fases respiratorias. Entonces, estas variables, de las cuales le nombraba, tiempo, flujo, volumen y presión, las únicas 4 que conoce el respirador, pueden expresarse de muchas formas y se van a expresar diferente según el tipo de ventilador que tenga, según la marca. Es decir, el tiempo se puede expresar en términos de frecuencia respiratoria, en términos de relación inspiración-expiración o en términos de TI-TOT, tiempo inspiratorio sobre tiempo total. El flujo, tendré que ver el flujo en inspiración y el flujo en expiración. El volumen tidal y el volumen minuto. Y la presión, hay varias presiones a conocer: presión pico, presión estática, presión esofágica, PIP, PIP intrínseca, autopip. Hay muchas que seguramente las van a ver en otra clase. Entonces, hasta el momento dijimos que hay 2 tipos de variables a conocer. La variable de control es lo que el respirador controla. Por lo tanto, cuando hablo de ventilador, no es el ventilador, sino quien lo maneja. Es lo que el operador va a decidir controlar.
y esa variable va a permanecer siempre constante. Entonces la variable de control es siempre constante, es la que el operador decide que no varíe, la que el operador decide tener a su cargo, la que decide controlar, y podrá ser cualquiera. Volumen, presión, flujos, podrá ser absolutamente cualquiera. En base a eso vamos a definir qué modo o en qué modo estamos ventilando. Y también vamos a ver cuándo nos conviene controlar una variable o controlar otra. Estos modos duales, de los cuales tendremos clase más adelante, pueden controlar múltiples variables en forma simultánea. Las otras variables que teníamos que definir, si ya quedaron claras las variables de control, son las variables de fase, y estas determinan cómo progresa el ciclo respiratorio, inicio, mantenimiento y fin de la inspiración y posteriormente la expiración. Y las variables de fase, si vemos este gráfico, son 4. Comienza con lo que definimos como disparo o trigger, el inicio de inspiración. Se disparó la inspiración. Sigue la variable límite, que es la variable más alta o la variable que no debe o no puede ser superada. Y después cicla hacia expiración. Y por último tengo la variable base, que es la única variable expiratoria. Entonces vamos a intentar relacionar las fases del ciclo respiratorio y con qué variable se asocia. El cambio de expiración a inspiración, es decir, el inicio de una nueva inspiración, debe iniciar con un disparo. Comienza la inspiración y eso implica la variable trigger, es la primera variable que vamos a desarrollar, o trigger o disparo. Posteriormente se mantiene la inspiración y esto llegará a un límite, ¿sí? Es un valor máximo durante la inspiración el cual no va a poder ser superado bajo ninguna circunstancia. Posteriormente pasa de inspiración, termina la inspiración y sigue la expiración, y ese cambio se llama ciclado. Y el mantenimiento de la expiración, ¿sí?, implica variable de base, ¿sí? La base es la única variable expiratoria. Entonces vamos a desarrollar estas 4 variables de fase o variables del ciclo respiratorio. Entonces van a tener siempre presente el gráfico que tengo aquí en el cuadrante superior derecho, ¿sí? Y vamos a empezar con la variable trigger o variable disparo. Dijimos que es inicio de inspiración. Hay varias formas de generar un disparo. Una es por tiempo, si la ventilación es estrictamente controlada, pero si la ventilación es asistida o espontánea, el trigger puede ser por flujo o por presión. Vamos a ver si podemos explicar mejor esta situación. Para lograr entender sobre trigger hay que primero tener algunos conceptos en claro. Cuando hablo de ventilación mecánica y cómo el ventilador interactúa con el paciente, podemos decir que la ventilación podrá ser mandatoria o espontánea. Cuando es espontánea, el paciente tiene su propia frecuencia respiratoria, no la determina el respirador. Por lo tanto, el trigger va a estar determinado, ¿sí?, por el impulso respiratorio del paciente. Pero si es mandatoria, esto podrá ser estrictamente controlado, es decir, todas las variables que el operador puso son las que tiene el paciente. O podrá ser asistida. El paciente recibe ventilación con las variables que el operador puso, pero puede pedir una respiración extra y el ventilador se la va a ofrecer. Es decir, yo puedo setear un volumen
dado, con un flujo dado a una frecuencia de 15. Pero si mi paciente desea la respiración número 16, el ventilador se la va a dar, va a asistir al deseo del paciente, con el volumen y con los flujos que previamente programé. Debe quedar claro que actualmente las modalidades que usamos son siempre asistido controladas. ¿Eso qué quiere decir? No existe forma actualmente de que los modos se programen solamente controlados o puramente controlados. Se puede hacer a fuerza de sedación, es decir, que el paciente no tenga un impulso respiratorio y por lo tanto el operador logre controlar absolutamente todas las respiraciones del paciente. Pero eso es a fuerza de sedación. No es posible desde el ventilador que el modo sea totalmente controlado. Tampoco sería adecuado, porque si mi paciente pide una respiración y el ventilador no se lo ofrece, genera una sensación de ahogo. Entonces continuamos, ya que aclaramos este concepto o este pequeño paréntesis, con la variable gatillado o trigger. El trigger puede ser desencadenado por presión o desencadenado por flujo. Y esto podemos decidirlo, y todos los respiradores que tenemos actualmente me permiten cambiar el trigger. Si observan esta gráfica, aquí tengo el diafragma de mi paciente y el sistema está cerrado. El ventilador está de alguna forma observando las presiones que se generan en el circuito respiratorio. Si el paciente activa el diafragma, genera una presión negativa dentro del circuito respiratorio. Esa presión negativa, ¿sí?, debe alcanzar cierto grado de sensibilidad que el operador va a programar. Una vez alcanzado esa sensibilidad, el ventilador se entera de que el paciente desea tener una respiración extra y se la ofrece. Puede haber unos milisegundos de retraso entre que el ventilador se entere que desea o que tiene que ofrecer un nuevo impulso respiratorio y que se lo ofrezca realmente al paciente. La otra forma de trigger es el trigger por flujo. Y aquí el sistema está abierto. Tenemos el mismo gráfico, el diafragma del paciente, pero hay un flujo constante de rama inspiratoria hacia rama expiratoria. Es decir, el ventilador conoce cuánto flujo envía hacia la rama inspiratoria. Ese mismo flujo debería llegar a la rama expiratoria. Entonces, si observamos el otro gráfico, hay un flujo X, pero el paciente activó el diafragma. Se roba parte de ese flujo y llega hacia la rama expiratoria un flujo menor. Es ahí cuando el ventilador se da cuenta que el paciente desea un impulso inspiratorio extra. Lo que tiene de bueno el sistema de disparo por flujo es que ese mismo flujo circulante que hay ya se usa para ofrecerle la ventilación al paciente. Por lo tanto, esos milisegundos de retraso en este tipo de disparo son menos. Entonces, suele satisfacer rápidamente la respuesta del paciente en menor tiempo comparado con los disparos por presión. Esta es la interfaz visual de los respiradores que tenemos en la mayoría de nuestras terapias intensivas. Y ustedes aquí tienen la posibilidad de cambiar el sistema de trigger. Si aprietan una vez, el sistema de trigger es por flujo. Debo robar 0,5 mililitros para que el respirador se entere que quiero una inspiración. Y si lo aprieto de nuevo, cambia presión y ahí deberé
generar una presión negativa de menos 1, menos 0,5, menos 2 centímetros de agua. Entonces, independientemente del modo que usemos, totalmente independiente, esto se puede hacer en modos por presión, modos por volumen, independientemente del modo que usemos, puedo usar un trigger por flujo, puedo usar un trigger por presión. Y dijimos que el trigger por flujo satisface o envía la inspiración más rápidamente, pero la realidad es que esto no se ha demostrado que tenga un beneficio clínico. Estos son estudios hechos por electromiografía, pero no hay un beneficio clínico ostensible. Esto es solo teórico. Entonces vamos a ver un poquito sobre esto de la sensibilidad del trigger. Si ustedes observan este paciente, está respirando y tiene una ventilación, la primera es asistida, hizo una deflexión negativa, pero la tercera ventilación es controlada, no hay ninguna deflexión negativa. Entonces tiene algunas respiraciones asistidas por el respirador, estímulo el trigger, y algunas respiraciones controladas, esa deflexión negativa inicial no existe. Aquí el trigger está seteado por presión en menos 1 centímetro de agua. Pero si observan esta imagen, van a ver que la primera respiración es asistida. Después hay un esfuerzo inefectivo que no llega a asistirse. Después hay una respiración controlada. Otro esfuerzo inefectivo y después otra ventilación asistida. Lo que está sucediendo en este segundo ejemplo es que el trigger está seteado con una sensibilidad demasiado alta. En la jerga decimos demasiado dura. El paciente debe hacer un gran esfuerzo respiratorio, generar una gran presión negativa para lograr estimular el trigger y que el ventilador entregue o asista con una inspiración. Esto es un esfuerzo enorme para el paciente, lleva a la fatiga, al retraso en el destete, a mayor días de ventilación mecánica, y no existe absolutamente ninguna indicación de que los triggers sean demasiado duros. Absolutamente ninguna. No ejercita al paciente, no le mejora los músculos ventilatorios, solo genera fatiga muscular, retraso en el destete, mayor días de ventilación mecánica. Entonces, si uno no observa adecuadamente, este paciente parecería tener menor frecuencia respiratoria que el anterior. En realidad no. Lo que tiene es muchos esfuerzos diafragmáticos que no se traducen en respiración mecánica. Sería como intentar inspirar con nariz y boca tapada. Una sensación realmente desagradable para el paciente. Entonces, trigger duros o con sensibilidad muy alta, de ninguna manera. Entonces, para ir terminando con la variable trigger, podemos decir que hay dos grandes grupos de trigger. Los triggers desencadenados por tiempo, y esos son desencadenados por la máquina, por el ventilador. Imaginen un paciente con un distrés muy grave por una infección respiratoria, con una ventilación totalmente protectora, y eso significa que es antifisiológica, lo van a ver más adelante, incómoda para el paciente. Este paciente estará severamente sedado, muy sedado, y no activará en absoluto sus músculos respiratorios. Por lo tanto, el trigger va a estar dado por tiempo. Si seteo una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, y en un minuto hay 60 segundos, cada 3 segundos va a tener un disparo, es decir, va a tener una inspiración. Entonces, la forma de que los pacientes bajo sedación profunda disparen se debe al tiempo, y este tiempo está determinado por la frecuencia respiratoria. Los pacientes jamás van a tener frecuencia respiratoria menor a la seteada. Sí pueden tener
frecuencias respiratorias mayores porque la máquina va a asistir. Ahora, cuando asiste en el paciente con menos sedación, la sensibilidad del trigger, ahora sí puedo setearla por presión o por flujo, según mi decisión. Teóricamente, por flujo es mucho más sensible. En la práctica clínica no hay diferencia. Pero sí les puedo comentar que si uno está haciendo ventilación no invasiva, VNI, y pone una máscara, también debe setear trigger y la sensibilidad del trigger. Y si esa máscara tiene fuga, la fuga de la máscara, la máquina la va a interpretar, si está seteado por flujo, como un intento de inspiración. Entonces quizás en los modos o en las formas de ventilación no invasiva, los triggers por presión generan menos, ¿sí?, trigger no deseados o autotrigger se llaman, ¿sí? Entonces las experiencias también les va a ir haciendo elegir una modalidad u otra, pero lo que deben saber hoy es que no hay demasiada diferencia entre elegir un trigger por presión o elegir un trigger por flujo. Cualquiera sea que decidan, debe ser lo más sensible posible. Y el trigger por tiempo solamente en aquellos pacientes con sedación profunda. Pasamos a nuestra segunda variable de fase, la variable límite, y en nuestro esquema estamos aquí, estamos en la cúspide de la inspiración. Y esta variable dura mientras dure la inspiración y tiene un valor máximo prefijado y no puede ser superado bajo ninguna circunstancia ese valor. La variable límite sí cambia con los modos. No es como el trigger que es siempre igual. La variable límite sí cambia con los modos. En modo presión, PCB, eso significa ventilación controlada por presión. En otros países les llaman ventilación limitada por presión. Y VCB es ventilación limitada por volumen. Entonces se imaginarán que la variable límite en presión es la presión. Es básicamente nuestra variable de control, aquella que controlamos. Si ventilo por presión, voy a programar una presión. Esta va a ser máxima en la inspiración y como yo la controlo, no va a variar y no va a poder cambiar ni ser superada. En los modos limitados por volumen, la variable límite es el flujo. Yo decido un flujo inspiratorio y ese flujo inspiratorio va a llegar a un pico que no va a poder ser superado y se va a mantener siempre constante ese valor prefijado. La variable ciclado, estamos en el paso de inspiración hacia expiración. Entonces el ciclado es cómo logro que la inspiración termine, cómo logro que la inspiración cese. Bueno, aquí también el ciclado cambia según de qué modo se trate. En los modos limitados por volumen, cicla cuando logré entregar el volumen que decidí. Si a un paciente quiero entregarle un volumen corriente de 500 mililitros, cuando entregue los 500 mililitros, la inspiración termina. Por supuesto, si esos 500 mililitros lo entrego a gran velocidad de flujo, la inspiración será más corta. Si le entrego a menor velocidad de flujo, la inspiración será más larga. En PCB o en los modos limitados por presión, el ciclado es por tiempo. Entonces yo le indicaré al ventilador que genere una presión, esa es la variable de control, y que la mantenga por un tiempo dado. Ese tiempo se llama tiempo inspiratorio y lo seteo en segundos. Deseo que la inspiración dure 0,7, 0,8, 1 segundo, 1,2. Lo normal del tiempo inspiratorio oscila entre 0,7 y 1,2. Intentamos siempre no irnos hacia los extremos. Pero en los modos parciales, como presión de soporte, el ciclado es por flujo y es un poco más complejo y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, va a ciclar, va a cambiar a expiración cuando el flujo
caiga a un 25% del flujo máximo de esa inspiración. Lo vamos a ver en un momentito para que les quede más claro. Y la última variable de fase es la variable expiratoria. Estamos aquí en esta zona, en la zona expiratoria, es la variable PIP. Esta es la presión positiva final de expiración y es una presión positiva en la vía aérea que es mayor a la presión atmosférica. Y lo que tiene de importante la variable base o la PIP, que justamente es la base de la cual parte toda variable y toda medición de mi respirador. Por eso se llama base. Es decir, el cero en el respirador no es el cero, es PIP. Vamos a ver si lo podemos comprender en este gráfico. En las ordenadas tengo presión y en las abscisas tengo tiempo. Entonces, aquí tengo 5 centímetros de agua de presión y esa es mi base. Decidí poner PIP de 5. Y mi paciente lo ventilé en un modo por presión, ¿sí?, con una presión de 15 centímetros de agua. El trigger está seteado en menos 1 centímetro de agua. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi paciente deberá generar una activación del diafragma con una presión negativa que lleve la base, que es 5, a 4. 1 centímetro de agua negativo. Si logra eso, el ventilador le va a ofrecer una nueva respiración o lo va a asistir en la respiración. Y si yo seteé una presión de 15, son 15 sobre 5. Es decir, tengo 20 centímetros de agua de presión máxima en mi vía aérea. Entonces, debe quedar claro que PIP es la base de la cual parte todas nuestras mediciones y todas nuestras presiones en términos de ventilación mecánica. Esto les va a servir cuando intenten o cuando quieran adoptar una estrategia ventilatoria para un paciente obstructivo y contrabalancear esfuerzos. Y es muy interesante cómo funciona el sistema de medición de los ventiladores. Y me tomo dos palabras, si bien esto tiene que ver más con la ingeniería de los respiradores, pero me parece importante que lo conozcan. Aquí pueden observar el respirador y esta rama intenta graficar la rama inspiratoria del paciente, este es el alvéolo del paciente, y esta rama hacia afuera, la rama expiratoria, ¿sí? Esto va hacia la atmósfera. Si ven aquí, hay un manómetro, mide presión, y me va a decir qué presión es la generada. Lo interesante de esto es que el manómetro está puesto sobre la rama expiratoria. Y este es un paciente normal, que está en expiración. El aire ingresó y ahora el aire egresó, salió. Si salió es porque la válvula expiratoria está abierta y este manómetro está midiendo presión atmosférica. Por lo tanto, aquí el valor es 0. Esto es una situación normal. Este paciente tiene un severo broncoespasmo. Por lo tanto, le cuesta expirar y como no logra expirar, tiene atrapamiento de aire. El atrapamiento de aire dentro del alvéolo genera presión. En este caso, tiene 15 centímetros de agua de presión dentro del alvéolo. Pero el manómetro me marca 0, lo cual no sería lógico. Lo que sucede es que el respirador solamente puede medir fenómenos inspiratorios, porque en expiración está midiendo presión atmosférica. Entonces va a dar siempre 0. No mide ningún fenómeno expiratorio. Entonces cuando ustedes setean 5 de PIP y ven 5 en la interfaz visual del respirador, no es una medición, es solamente reflejo de lo que ustedes programaron. Ahora,
Si realmente quiero medir esto, lo que hago es ocluir la válvula expiratoria. Y al ocluir la válvula expiratoria, el manómetro sí logra tomar contacto con la parte alveolar y medir esos 15 centímetros de agua que estaban de alguna forma ocultos. Esta maniobra de ocluir la válvula expiratoria en realidad se hace con un botón que se llama pausa expiratoria. Esto les comento para que quede claro que cuando observe presiones inspiratorias en la interfaz gráfica de nuestros respiradores, eso es creíble. Cuando observe modificaciones de las presiones expiratorias, si no hago una maniobra de pausa expiratoria, no es creíble, solo reflejo del valor que programé. Vamos ahora a analizar algunas magnitudes que van a intervenir en el ciclo respiratorio y van a acortar o alargar sobre todo la inspiración. Ellas son el tiempo, la existencia de pausa, la cantidad de volumen, presión o flujo. El tiempo se usa para definir la duración y número de ciclos respiratorios y se puede expresar, como ya vimos, de muchas maneras. Hay una parte inspiratoria, una parte expiratoria, se puede expresar en segundos, que es lo que hacemos nosotros, pero hay algunos respiradores que utilizan lo que se llama relación inspiración-expiración y otros que usan el TIT-TOT. Entonces debemos conocer todas estas posibilidades. Para hablar en términos de TIT-TOT es bastante simple. El tiempo inspiratorio lo suelo conocer y eso lo divido sobre tiempo total, cuánto dura el total del ciclo respiratorio, y tengo la relación TIT-TOT. El tiempo inspiratorio en modos limitados por volumen va a depender de varias cosas. ¿De qué volumen programe? Si el volumen es muy grande, necesitaré más tiempo y viceversa. ¿De qué velocidad de flujo programe? Si la velocidad de flujo es muy alta y ese volumen ingresa más rápido, el tiempo será menor. Y si pongo o no una pausa inspiratoria. Si pongo una pausa inspiratoria, la inspiración se prolonga. La expiración es siempre pasiva y esto debe quedar claro. Tenemos completo control sobre los tiempos inspiratorios. Podemos acortarlos, alargarlos, hacer lo que deseemos o lo que le convenga a nuestro paciente en términos de inspiración. Pero la expiración es totalmente pasiva y depende de la capacidad de retroceso elástico de la caja torácica de nuestro paciente. Imagínense un paciente enfisematoso, tiene expiraciones muy prolongadas. Imagínense un paciente con fibrosis pulmonar o un paciente con quemadura en la caja torácica y que tiene retracciones, las expiraciones serán muy rápidas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos presión en las ordenadas, tiempo en las abscisas, y aquí flujo en las ordenadas y tiempo en las abscisas. Y aquí tenemos el tiempo inspiratorio, que en este caso si lo llevamos a la escala dura 1 segundo, y el tiempo expiratorio, que dura 2 segundos. Si queremos expresar de diferentes formas lo que le sucede a este paciente, tiene una relación IE de 1 en 2, es decir, la inspiración dura 1 segundo y la expiración dura 2. Aquí los números son redondos, no todo ejemplo es así. Pero si lo quiero expresar en términos de TIT-TOT, ¿sí? El tiempo total son 3 segundos y el inspiratorio 1, o sea que hay una relación de 0,33 o 33% si quieren poner, ¿sí? La inspiración dura un 33% del tiempo total. Esto es muy interesante, expresar los tiempos en TIT-TOT, porque por ejemplo en los pacientes obstructivos sabemos que los TIT-TOT tienen que ser los más bajos posible o por debajo de 0,25. ¿Para qué sirve la pausa inspiratoria? Puede o no setearse, no es necesario tener una pausa programada en el ventilador, pero ante una circunstancia es útil. Una pausa es un cese de flujo. El paciente inspira y mientras está inspirando hay flujo hacia el paciente y al final
hay un cese de flujo y después viene el ciclado, es decir, el paso a expiración. Ese cese de flujo me permite varias cosas. Por un lado, me permite prolongar la inspiración, que será deseable en algunas circunstancias. Por otro lado, ese cese de flujo permite que el gas se quede quieto, el gas dentro del alvéolo, y se homogenice o se distribuya por todas las unidades alveolares. Esto genera una mejor oxigenación. Y como tercera situación, me permite medir presiones en situación estática, es decir, presión sin flujo de gas, que lo verán en otras clases para que se utilice este tipo de presiones. Entonces, puedo, si deseo, programar una pausa inspiratoria. Las pausas inspiratorias suelen programarse en 0,5 segundos, 0,25 segundos. Si lo hago en forma constante o permanente, o poder programar una pausa inspiratoria única para hacer una medición y después no dejarla programada. Ya está en la decisión del operador. Los volúmenes pueden ser programados si decido usar un modo centrado en el volumen y no programados si decido usar un modo centrado en la presión. El volumen que voy a ofrecer al paciente es un volumen que está por encima de capacidad residual funcional. Lo que le quiero decir es que no es todo el volumen de la caja torácica, es solamente el volumen corriente, lo que llamamos volumen tidal. Entonces va a estar siempre por encima de capacidad residual funcional. Nosotros lo expresamos en mililitros o en litros, como les guste más. El volumen óptimo que se considera para un paciente es entre 0,6 y 0,8 mililitros por kilo de peso teórico. Van a aprender a calcular el peso teórico de nuestros pacientes porque el pulmón es un órgano magro, sin grasa. Entonces va a necesitar más o menos volumen en términos de talla y no en términos de peso real. Entonces vamos a calcular el peso teórico en términos de talla. La presión nosotros la medimos en centímetros de agua, ¿sí? Y la presión generada si ventilo en modos centrados en volumen va a depender de las características de impedancia del sistema respiratorio. Pero si ventilo en los modos limitados por presión, la presión la va a decidir el operador. Deben saber que hay presiones en el paciente o en la vía aérea que se consideran injuriosas. Presiones estáticas en situación de pausa superiores a 28-30 centímetros de agua se consideran injuriosas y llevan a injuria asociada a la ventilación mecánica. Flujos. Hay varios patrones y formas de entregar flujo. El flujo se puede expresar en litros por segundo, en litros por minuto, y puedo tener diferentes patrones: rectangular, desacelerado, sinusoidal. Vamos a ver algunos de ellos. Concentrémonos solo en la primer columna. Cada uno de estas es un modo ventilatorio. Vamos a leerlo en forma vertical. Aquí tengo presión en el tiempo, volumen en el tiempo y flujo en el tiempo. Si ustedes analizan el patrón de flujo de esta primera columna, van a ver que empieza con un flujo muy alto, 100 litros por minuto, y se desacelera o baja la velocidad de flujo. Eso lo que genera es que la presión en la vía aérea sea constante. Si ustedes interpretan el sistema respiratorio como un sistema cerrado, si yo ingreso volumen, flujo básicamente es volumen en un tiempo dado. Estoy ingresando un volumen a mayor o a menor velocidad. Si ingreso a 100 litros por minuto y mantengo la misma velocidad, 100, 100, 100, 100, 100, la presión va a ir en aumento. Entonces, esta desaceleración del flujo, ¿sí?, me genera una presión constante. Este modo, que lo leen así en forma vertical, es ventilación limitada por presión, es PCV, y PCV, el único patrón de flujo que admite es el flujo desacelerado. Por lo tanto, ustedes no van a decidir el patrón de flujo.
Y la velocidad de flujo, de este modo, tampoco la van a decidir. Como lo que yo decido como operador es qué presión quiero generar, es decir, le voy a informar a mi respirador, mantén la presión en 15 centímetros de agua. Si mi paciente tiene ausencia de esfuerzo diafragmático, va a acelerar los flujos hasta lograr esos 15 centímetros de agua y lo va a ir desacelerando para que los 15 centímetros de agua se mantengan durante el tiempo inspiratorio. Pero si mi paciente activa el diafragma y hace un esfuerzo inspiratorio muy amplio, el ventilador se va a ver obligado a aumentar la velocidad de flujo para alcanzar la presión deseada, ya que este paciente de alguna forma y entre comillas está robando presión y por lo tanto deberé aumentar los flujos porque aquí la presión es la variable de control, es la variable límite, debe permanecer siempre constante. Y esto es muy interesante que lo tengan presente porque los pacientes ventilados por presión, si de repente tienen cambios en su necesidad de flujo o cambio en la demanda ventilatoria por dolor, por fiebre, por ansiedad, los modos limitados por presión les permiten que los flujos varíen según las necesidades de los pacientes. Analicemos la segunda columna. Esto es presión en el tiempo, volumen y flujo. Aquí el flujo es constante. Empezó con 30 litros por minuto y terminó con 30 litros por minuto. Y miren lo que generó en términos de presión. Ascendió tremendamente. Esto es ventilación centrada en el volumen. ¿Por qué? Porque no estoy controlando ninguna presión aquí. La presión varía. Pero el flujo es constante. Empezó con un flujo y terminó con un flujo que es el que yo decidí, con una morfología rectangular, cuadrada o constante. Son todos sinónimos. Entonces, cuando ustedes decidan ventilar en los modos centrados en el volumen, van a poder decidir el patrón de flujo. Y hay patrones que pueden ser más o menos confortables. La consecuencia de esto va a ser mayor velocidad de flujo, menor velocidad de flujo. La consecuencia de esto va a ser que el gas va a entrar en menos o en más tiempo. Y la consecuencia de esto va a ser que van a generar presiones más o menos altas. Pero como ustedes están decidiendo el flujo, que es la variable de control, la que no puede ser superada y la que permanece constante, el flujo no va a variar. El volumen ingresado no va a variar. Lo que va a variar son las presiones generadas. Este flujo es un flujo ascendente que es totalmente incómodo. Imagínense, empieza con poco flujo y termina con mucho. Y si el paciente tiene disnea, lo que quiere es mucho flujo de entrada. Entonces no lo usamos. Este es un flujo descendente o desacelerado en modo volumen que se puede usar y también es muy confortable. Y los dos patrones de flujo que usamos en modo volumen son el constante o cuadrado y el desacelerado. Cualquiera de los dos es útil, ¿sí? El constante genera presiones mucho más altas, el desacelerado presiones más bajas. Y el sinusoidal directamente no lo usamos porque es muy incómodo. Cuando comparamos en modo centrado en el volumen el patrón de flujo desacelerado con el patrón de flujo constante, vamos a ver que como el patrón de flujo constante tiene la misma velocidad de flujo de inicio a fin, logra entregar el volumen en poco tiempo. En este caso tarda un segundo. Ahora, para el mismo volumen, si le pongo flujo desacelerado, empieza con el mismo velocidad de flujo, pero se va desacelerando. Por lo tanto, necesito un poco más de tiempo para lograr entregar la misma cantidad de volumen. Entonces, cuando ustedes deciden modificar un patrón de flujo, tienen que inmediatamente ver qué impacto tienen los tiempos y qué impacto tienen las presiones que generan en el paciente. Expiración. Ya vimos las variables que pueden interactuar en la inspiración. Vimos volúmenes, flujos, presiones, tiempos, pausas.
Pero y dijimos que la expiración es pasiva y depende del retroceso elástico de la caja torácica. ¿Y cómo actuamos nosotros en la expiración? Y con inteligencia. En realidad, a la expiración en sí misma no le hacemos nada. Lo que hacemos es acortar o alargar la inspiración para que la expiración sea más larga o más corta, porque la expiración es un fenómeno estrictamente pasivo. ¿Podemos modificar los tiempos expiratorios? Sí, abreviamos la inspiración y por lo tanto esto genera mayor tiempo expiratorio. Es decir, si yo pongo un volumen corriente bajo y lo haré en menor tiempo inspiratorio. Si la velocidad de flujo es muy alta, acorto el tiempo inspiratorio. Y por supuesto no colocaré pausa. Todas estas características hacen que el tiempo inspiratorio sea más breve y por lo tanto tendré mayor tiempo expiratorio. Pero la maniobra que genera más impacto sobre el tiempo expiratorio es la modificación de la frecuencia respiratoria. Vamos a ver si analizamos unos ejemplos. Si ven, este paciente tiene un tiempo inspiratorio determinado y tiene 4 respiraciones. Y el tiempo expiratorio lo pueden ver claramente. Abajo, lo que hicimos es acortar el tiempo inspiratorio. Tiene la misma frecuencia, pero le pusimos menor volumen y más velocidad de flujo. Por lo tanto, el tiempo inspiratorio se acortó. Y si ustedes observan la expiración del primer ejemplo con la expiración del segundo ejemplo, en el segundo ejemplo el tiempo expiratorio es bastante más prolongado. Entonces, acortando la inspiración, ganamos expiración. Parece bastante lógico. Pero dijimos que lo que tiene más impacto es bajar la frecuencia. Y aquí lo que hicimos es reducir la frecuencia a la mitad. En vez de tener 4 respiraciones, tenemos 2 con el mismo tiempo. Entonces miren lo que se prolonga la expiración. Se hace muchísimo más prolongada. Entonces, reducir la frecuencia respiratoria es la maniobra que más impacto tiene durante la expiración. A veces tenemos que combinar una y otra estrategia porque no es tan fácil en todos los pacientes reducir la frecuencia a la mitad. Y esto implica a veces tener que sedar más a los pacientes. Les comento que la estrategia de prolongar los tiempos expiratorios se usa en los pacientes con obstrucción al flujo aéreo, como por ejemplo un asma casi fatal. Entonces esto es parte de una estrategia ventilatoria y la van a aprender cuando vean obstrucción al flujo aéreo. Ahora sí, vamos o ya tenemos las armas para entender directamente los modos ventilatorios más clásicos, modos centrados en el volumen. ¿Sí? Son capaces de generar presiones altas, por supuesto, porque mi variable de control es el volumen y lo único que no puedo controlar es la presión. Entonces la presión será lo que debo monitorizar. Podré variar mis patrones de flujo, constante, desacelerado, el que quiera, pero esto tendrá impacto en las presiones generadas como vimos. Y deberé programar un volumen cercano a 6 a 8 mililitros kilo de peso teórico del paciente. No le pongo el volumen que se me ocurre. Debo medir mi paciente, calcular el peso teórico y en base a eso programar el volumen tidal requerido. Entonces, si vamos a resumir brevemente lo que implica ventilación central en el volumen, podemos decir que el operador decide el volumen corriente y el operador decide el flujo, volumen en el tiempo. Esto está totalmente a cargo del operador. Estas son variables de control, estas variables no van a superar, ¿sí? Estas variables son siempre constantes. Pero debo monitorizar las presiones en la vía aérea, porque las presiones van a cambiar ciclo tras ciclo respiratorio porque dependen del paciente y de las características de su sistema respiratorio. El problema de los modos centrados en el volumen es que pueden generar presiones muy altas y estas presiones ser injuriosas para el paciente. Cuando ventilo por volumen,
Los tiempos inspiratorios van a depender del volumen tidal, del si le pongo o no pausa y del flujo inspiratorio. Y la presión generada, presión que no puedo decidir, presión que voy a monitorizar, va a depender del flujo seleccionado. A más velocidad de flujo, más turbulencia y más presión. Del volumen, a más volumen, mayor presión. Y de las características o impedancia del sistema respiratorio de mi paciente. Esta variable es la que deberé controlar ciclo a ciclo. Tienen aquí la interfaz visual de los ventiladores que suele haber en las terapias intensivas de nuestros servicios. Tienen dentro de la interfaz, en la parte inferior, las variables que ustedes van a programar. Y ahí tienen volumen corriente, tiempo inspiratorio. Y aquí quiero hacer una salvedad. Cuando programamos tiempo inspiratorio, que les dije que el tiempo normal iba entre 0,6, 0,7 y 1,2 segundos, en realidad no estamos programando tiempo, estamos programando flujo, porque es este volumen ingresando en este tiempo y eso resulta de un flujo dado. Entonces aquí la variable que me interesa es flujo, no tiempo. Pero pareciera que a los médicos pensar en términos de flujo nos es bastante difícil. Y los ingenieros se dieron cuenta que es mucho más fácil que los médicos piensen en términos de tiempo. Por lo tanto, pusieron para setear la variable tiempo e indirectamente seteamos o programamos el flujo. Voy a setear o programar la frecuencia respiratoria, la PIP, la sensibilidad del trigger, que en este caso está por flujo, la fracción inspirada de oxígeno. En el extremo vertical del lado izquierdo van a tener lo que debo monitorizar. Yo controlo los volúmenes, pero debo monitorizar qué presión pico, qué presión estática, qué presión media genero. Y lo que ven en la parte superior es la resultante de mis decisiones. Es decir, si decidí poner un volumen de 390 a una velocidad, en un tiempo de 0,6 segundos, voy a tener un flujo de 47 litros por minuto. Eso siempre y cuando la morfología del flujo sea constante. ¿Y por qué el tiempo inspiratorio es 0,85? Porque hay una pausa de 0,25 segundos y eso me lleva de 0,6 a 0,85 y ustedes pueden observar aquí la pausa, aquí el cese de flujo. Entonces es el tiempo inspiratorio resultante. Pueden ver aquí la programación de la pausa de 0,25 segundos. La frecuencia respiratoria real, porque yo puedo decidir 16, pero mi paciente puede pedir asistencia, estimular el trigger y tener 17, 18, 20 o lo que él desee, pero nunca menos de 16. Y aquí aparece de nuevo la variable volumen. Ese es el volumen expirado, no el que el respirador envía. El que el respirador envía, no tengo ninguna duda que es 390. Y no necesito monitorizarlo porque es una variable de control. Permanece siempre constante. El que me muestran aquí arriba es el volumen expirado. Y si mi paciente expira menos de 390, es porque algo de volumen quedó atrapado dentro de su sistema respiratorio. Quizás porque la expiración no es lo suficientemente larga. Y si después respira más de 390, es porque eliminó parte del volumen que respiraciones previas tenía atrapado. Y si este volumen expirado es muy bajo, tendré que verificar que no haya una fuga en el sistema y que parte del volumen durante la expiración se pierda del sistema respiratorio. Ventilación controlada por presión. Aquí voy a programar una presión que se va a mantener constante durante toda la inspiración y el patrón de flujo no lo voy a decidir, va a ser siempre desacelerado. Y la velocidad de flujo tampoco la voy a decidir. Va a depender de la activación o no del diafragma
o del drive respiratorio de mi paciente. Sí voy a decidir el tiempo inspiratorio y voy a monitorizar los volúmenes generados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué presión pongo? ¿Con qué presión empiezo? Porque en volumen es bastante claro, 8 mililitros kilo. Bueno, pondré la presión necesaria para generar un volumen de 8 mililitros kilo. Por supuesto, siempre y cuando esta presión no resulte en injuria pulmonar. No puedo superar una presión de trabajo de 15 o 16 centímetros de agua. No puedo superar una presión máxima en la vía aérea, ¿sí?, de 28 o 30 centímetros de agua. Conceptos que van a ver más adelante. Entonces, dos palabras de cómo interpretar el modo limitado o centrado en la presión. Esto es un ejemplo muy rudimentario. Aquí está representado el ventilador mecánico con sus dos ramas, rama inspiratoria y expiratoria, que van hacia el sistema respiratorio del paciente a través del tubo translaríngeo. Todo respirador tiene una válvula inspiratoria y una válvula expiratoria. Esta flecha, ¿sí?, representada en magnitud, representa como magnitud la impedancia del sistema respiratorio. Cuando hablo de impedancia, es la suma de resistencia y complacencia. Podemos decir cuán duro o cuán blando es el sistema respiratorio, con cuánta dificultad o facilidad logro ingresar el aire. Y esta magnitud representa la presión que yo voy a generar en mi respirador. Entonces, en este caso, decidí generar una presión de 20 centímetros de agua y que dure un segundo. Ya tengo mi presión control y mi tiempo inspiratorio. Entonces el respirador, mientras eleva la presión, abre la válvula inspiratoria. Y hay una diferencia de presión entre el sistema del respirador y el sistema respiratorio de mi paciente. Cualquier diferencia de presión lo que va a intentar hacer es igualarse. Esto va a generar un flujo de gas hacia el paciente. ¿Cuánto flujo de gas? Va a depender de la impedancia del sistema respiratorio de mi paciente. No sé cuánto flujo de gas. Posteriormente, ¿sí?, la presión se va a elevar en el sistema respiratorio de mi paciente hasta llegar a 20. En ese momento, terminado un segundo, se va a cerrar la válvula inspiratoria, se va a abrir la válvula expiratoria y mi paciente va a expirar. La diferencia de presión generada entre la impedancia del sistema respiratorio de mi paciente y la presión que yo generé, esta diferencia es lo que va a determinar el volumen de gas que va a ingresar al paciente. Que en nuestro ejemplo, como la diferencia de presión es muy alta, entrarán 500 mililitros. Si yo veo que esto es demasiado volumen, bajaré las presiones. Si veo que es poco volumen, subiré las presiones. Pero si tomo un ejemplo similar, pero aquí la magnitud de la impedancia se ve aumentada porque mi paciente tiene broncoespasmo, entonces el sistema respiratorio de mi paciente no es normal, tiene presiones elevadas, y yo seteo la misma presión, 20 centímetros de agua durante un segundo, va a ingresar gas, terminado ese segundo va a salir gas, esto es expiración, pero la diferencia de presión entre los dos sistemas ahora es mínima y este paciente está ventilando con 200 mililitros. Y por más que yo eleve y eleve las presiones, el volumen que voy a lograr es muy poco. Entonces, debemos tener en cuenta que los modos centrados en la presión en pacientes obstruidos como asmáticos son peligrosos, pueden generar hipoventilación. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, un asma casi fatal o es un EPOC exacerbado, hay que tener mucho cuidado si lo ventilo por presión porque tengo riesgo de hipoventilación alveolar. Hacemos el mismo ejercicio que hicimos en volumen, ahora en los modos centrados por presión. El operador decide la presión, el operador decide el tiempo inspiratorio, esto está a cargo de nosotros.
y esto siempre permanece constante. Entonces aquí las presiones no son mi problema. Pero debo monitorizar el volumen corriente, ¿sí? Y debo monitorizar los flujos. Esto va a depender del paciente y varía de respiración a respiración. Entonces, como verán, cada uno de sus modos ventilatorios tienen pros y contras. Aquí, al igual que previamente, mostramos la interfaz gráfica de los respiradores que ustedes tienen en sus servicios, pero esta vez ventilado en modos limitados por presión. Entonces lo que voy a programar en la parte inferior es la presión control y un tiempo inspiratorio. Y aquí sí el flujo va a variar de respiración a respiración. Estas presiones de aquí, la verdad es que no me interesan porque son siempre constantes. Si coloco 15 de presión control y 5 de PIP, 5 más 15 me da 20. La presión va a ser siempre 20 y no hay forma de que eso varíe. Lo que sí va a variar es el volumen. Y el volumen va a variar respiración tras respiración. Entonces, decido yo las presiones, decido el tiempo inspiratorio y voy a monitorizar los volúmenes generados y los flujos generados. Presión de soporte es un modo parcial. Está limitado por presión, pero ciclado por flujo. ¿Qué significa eso de ciclado por flujo? Primero, si decimos limitado por presión, significa que la variable de control es la presión, y eso es exactamente igual que en presión control. El operador decide la presión y ese valor no se va a superar. Pero el ciclado, a diferencia de presión control que ponemos un tiempo dado, quiero que la inspiración dure un segundo y luego se acabe, aquí no es así. Aquí cicla a un flujo determinado que toma como referencia el flujo máximo de esa inspiración. Veamos el primer ejemplo. Este paciente inspiró y generó un flujo de 50 litros por minuto. Si va a ciclar al 25% del flujo inicial, de 50, el flujo, dijimos que en los modos por presión solo puede ser desacelerado, no puede ser de otra forma. Entonces se va a empezar a desacelerar hasta llegar a 12.5. Eso es el 25% de 50. Cuando llegue a 12.5 litros por minuto, va a pasar a expiración. Y eso va a determinar qué tiempo va a tener. Este mismo paciente, minutos después, le tomaron una muestra de sangre, es decir, le hicieron una venopunción. Durante la venopunción, por dolor, su flujo inspiratorio se elevó a 100 litros por minuto, el mismo paciente. Ahora, el 25% de 100 es 25 y debo tener una caída más prolongada. Va a ciclar cuando llegue a 25 litros. Por lo tanto, el tiempo inspiratorio ahora va a ser más largo, porque la caída de 50 litros a 12 litros es más pequeña que la caída de 100 litros a 25 litros. Lo que tiene de interesante este modo es que el operador solo va a setear la presión. El tiempo inspiratorio, el ciclado, el flujo, todo lo va a decidir el paciente según su demanda ventilatoria. Por eso es que este modo es tan confortable o es el más confortable de todos. Algunas conclusiones. Este cuadro deben tenerlo claro, no memorizado, sino claro, es decir, variables de fase y cómo se comportan en cada modo. Disparo, límite y ciclado. El disparo, si estoy ventilando por volumen, puede ser por tiempo, porque mi paciente podrá estar totalmente sedado y le voy a setear una frecuencia respiratoria. Y si la frecuencia respiratoria es 10, cada 6 segundos va a haber una nueva inspiración. O por flujo y por presión. Si roba flujo o roba presión. Ahí el respirador va a asistir a la demanda del paciente. En modo presión control pasa lo mismo. Podrá ser el disparo por tiempo, por presión o por flujo. Pero en presión de soporte fíjense que no está la opción de tiempo, porque es un modo parcial. No se setea frecuencia respiratoria y la frecuencia respiratoria depende del paciente. Por lo tanto,
El disparo solo puede ser por flujo o por presión. La variable límite en volumen es el flujo, en presión la presión y en soporte la presión. Es un modo limitado por presión. Volumen cicla cuando entregó el volumen dado o el volumen preseteado. Presión cicla cuando el tiempo inspiratorio se acaba. Yo decido 1 segundo. Y presión soporte cicla cuando el flujo cae a un patrón prefijado. El 25% del flujo inicial es lo estándar o lo más fisiológico, pero eso lo puedo modificar. ¿Cuáles son los pros y contras de los modos limitados o centrados en el volumen? A favor, mantienen un volumen minuto basal constante, por lo tanto, no hay riesgo de hipoventilación alveolar o el riesgo es mínimo. En contra, no puedo controlar las presiones alveolares, por lo tanto, puedo generar una ventilación injuriosa. Y al mantener un flujo siempre fijo y constante, esto puede producir mala adaptación o asincronías con el paciente. El paciente si tiene fiebre, dolor, desasosiego, los patrones de flujo aquí no se pueden modificar. Recuerden, ¿sí?, que en BCB el patrón de flujo puede ser constante, puede ser desacelerado, puede ser sinusoidal, puede ser ascendente. Constante y desacelerado son los patrones que más usamos. ¿Qué vamos a programar en volumen? Bueno, vamos a programar un volumen tidal basado en el peso teórico. Vamos a programar un tiempo inspiratorio de 0,7 a 12 segundos. Recuerden, no estamos programando tiempo, en realidad lo que estamos programando es flujo y esto va a permanecer constante. Entonces verifiquen cuál es el flujo que están generando en base al volumen seteado y el tiempo. Una frecuencia respiratoria, un valor de PIP, una sensibilidad inspiratoria en presión o en flujo, como ustedes deseen, una fracción inspirada de oxígeno del 21 al 100%, las alarmas, que en este caso, si yo decido el volumen, la alarma que deberé poner son las alarmas de presión, y las ondas de flujos que desee, desacelerada, constante, sinusoidal, acelerada, desacelerada y constante, las más usadas. Veamos ahora presión control. A favor, puede generar flujos altos, desacelerados, puede variar los flujos, por lo tanto el paciente puede sentirse muy confortable y al controlar las presiones evito que las presiones sean injuriosas a nivel de la vía del pulmón. En contra, no puedo controlar el volumen minuto y el mayor riesgo de este modo es la hipoventilación. Siempre este modo usa un patrón de flujo desacelerado, no puedo usar otro patrón. No puedo elegir el patrón de flujo, no puedo elegir velocidad de flujo. ¿Qué voy a programar en los modos centrados en la presión? En realidad, una presión control que la voy a programar para lograr un volumen corriente según el peso teórico, un tiempo inspiratorio dado, frecuencia respiratoria, PIP, sensibilidad por flujo por presión, la fracción inspirada de oxígeno y las alarmas, pero en este caso de volumen, de bajo o de alto volumen. El rise time es la velocidad de ascenso en la velocidad de presurización, si quiero que presurice rápido o lento la vía aérea. Y sobre presión de soporte, ¿sí?, como a favor, la verdad que baja las cargas de trabajo respiratorio, es el método que más se sincroniza con el paciente, porque básicamente el paciente maneja todo, maneja tiempos, maneja flujos, yo le seteo una presión, una sensibilidad y nada más, todo el resto lo maneja el paciente, este método se usa para destete. En contra, bueno, el paciente tiene que tener drive respiratorio, si no tiene drive respiratorio no lo puedo usar. Y como cualquier método centrado en la presión, no me asegura un volumen minuto, por lo tanto puede existir hipoventilación. ¿Cuál es la programación o qué voy a programar en los pacientes ventilados en modo soporte? El volumen, la presión de soporte para lograr un volumen corriente ideal y una frecuencia dada. Es decir, si mi paciente está muy taquipneico o tiene un volumen tidal bajo, deberé aumentar las presiones. Recuerden que de este modo no programo frecuencia.
la sensibilidad expiratoria o el parámetro de ciclado. También lo van a encontrar como trigger off o trigger expiratorio. ¿A qué caída de flujo deseo que cicle? 25%, 40%, 50%. La PIP, la FIO, la presurización de la vía aérea y las alarmas de frecuencia, de volumen y un modo de respaldo. Espero que hayan comprendido y, por supuesto, todas las preguntas nos vemos en el foro.